Bueno, lo vamos a explicar más a profundidad dentro de un rato, pero vamos a ver un par de cosas. Estos son los 4 clásicos casos de montajes esféricos entre conductores o conductores con aislantes que se suelen tomar en parciales y que se ven en la parte teórico-práctica. ¿Bien? Son todos montajes esféricos. Por un lado tenemos una carga, una partícula cargada, cuyo centro coincide con el de, ¿cómo se llama esto? Con el de una corteza metálica, es decir, un conductor, ¿no? Acá yo tengo un conductor y en el centro del conductor tengo una partícula cargada con carga Q, y el conductor, o sea, el casquete conductor se le llama, tiene una carga Q sub 0. Ese es el caso número 1. En el caso número 2 tenemos un casquete, ¿cómo se llama esto? Un casquete conductor que está abrazando y encerrando a una esfera aislante. ¿Bien? Fíjense que la parte que es conductor yo la pongo con rayas y la parte que no es aislante. Igual lo puse acá todo con rayas, por ejemplo, todo esto está obvio, también es conductor, pero bueno, se entiende. Esto es aislante, ¿no? La esfera aislante y lo que lo rodea es un casquete conductor. Y ahora fíjense, acá yo tengo una esfera aislante, tengo un espacio entre dos elementos el cual donde hay vacío, y tengo el casquete conductor. Y hay un radio y hay un margen de separación entre ellos, hay un espacio vacío que está separado entre ellos. ¿Bien? Acá está el mismo caso, solamente que la esfera es conductora, es decir, tengo una esfera conductora, un casquete conductor y por lo tanto tengo un espacio entre los mismos. ¿Bien? Ahora, si tuviese acá, por ejemplo, un casquete, una esfera conductora, ¿no? Y lo rodeara un casquete conductor, es básicamente lo mismo que decir ¿cómo se llama esto? Una esfera conductora, porque es una esfera conductora y lo está abrazando un casquete conductor. Es una esfera conductora que va a tener carga Q más Q0, pero esto es aislante, pero en este caso es aislante y esto es conductor, por eso es distinto, ¿no? Bien, vamos a ver qué pasa con el tema de los campos en cada uno de estos casos y luego qué pasa con las densidades. Bien, con las densidades internas y externas de los casquetes, ¿no? Bien, observen. Esto es así. Fíjense, el campo que yo tengo adentro del coso adentro del casquete, ¿no? Va a encerrar, ¿qué carga? Va a encerrar la carga total residente que yo tengo adentro. ¿Y cuál va a ser esa? Va a ser esta carga chiquitita, la de la partícula. Es decir, si yo estoy por adentro, me va a encerrar solamente eso. Entonces es literalmente el campo de una partícula cargada Q, ¿no? Que era K por Q sobre R elevado a 2 en el reversor. Esto va a ser para los R menores al radio interno. Este de acá es el radio interno y este de acá es el radio externo. Para el caso de cuando estoy en entre el radio interno y el radio externo, las cargas se van a compensar y la carga total residente dentro de este elemento, las cargas se van a compensar siempre. Que se compensa significa que se suman y restan de forma tal que la total en cada uno de estos puntos siempre da 0. Entonces, como la total residente es 0, esto va a ser 0 sobre epsilon 0, que es 0, y dividido eso por el área de la superficie gaussiana que yo uso para poder calcular el campo en ese punto, también va a ser 0. Entonces, va a ser 0 en ese lugar. 0 el vector nulo, ¿no? Porque el campo es un vector. Ahora, cuando yo esté por afuera, esto quedó medio raro ponerlo así, lo voy a poner, ahí está, KQ sobre R elevado a 2, por el reversor. Ahora, el campo, cuando yo estoy por afuera del casquete conductor, va a ser, ¿qué cosa? Fíjense, la carga total residente, ¿cuál va a ser? Yo voy a agarrar toda la carga que atrapa la superficie gaussiana que esté por afuera de todo el montaje.
¿Y cuál va a ser esa? Va a ser la carga de la partícula más la carga del casquete, que es Q sub 0. Entonces, ¿cuánto va a ser? Literalmente va a ser K por Q más Q sub 0 en el reversor sobre R elevado a la 2. Eso, calculándolo con el análisis de simetría y con las leyes de Gauss, les va a dar. Pero bueno, fíjense, es la carga total residente sobre S0 y eso dividido por el área de la superficie gaussiana, ¿no? Entonces, la carga total que va a encerrar, la carga total residente por afuera, va a ser la de la partícula más Q sub 0. Algo muy importante sobre el tema de los casquetes conductores. Yo cuando estoy parado acá, en el radio interno, yo tengo cierta carga. Y cuando estoy parado afuera, yo tengo cierta carga. Y cuando yo estoy parado en la pared afuera, en la pared exterior, yo también tengo cierta carga. Y cuando estoy por afuera, también. Y cuando yo estoy acá dentro, la carga siempre se me va a compensar. Eso no significa que no tenga carga, sino que la carga es nula porque la sumatoria entre la suma y la resta de todas las cargas se me van a hacer cero. Es decir, la suma de todas las cargas va a ser igual a la resta de todas las otras. Porque tengo cargas positivas y negativas acá. Cuando yo estoy afuera estoy agarrando Q más Q sub 0. Cuando estoy por adentro estoy agarrando Q. Cuando estoy acá pasa algo distinto. Que es lo siguiente, fíjense. Vamos a poner que R igual a RI. Es decir, que yo estoy parado acá, ¿no? En el radio interno. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Cuál es la carga total residente que yo tengo ahí? Bueno, como yo había dicho, yo tengo una carga acá que es distinta a la que tiene el casquete y a la que yo tengo por afuera. La que tiene el casquete es Q sub 0, la que tengo por afuera es Q más Q sub 0 y la que tengo adentro es otra. ¿Cuál es esa? Bueno, fíjense, si yo calculo el flujo con la ley de Gauss, esto va a ser la carga total residente sobre epsilon 0, ¿no? Y esto es igual a la integral del campo electrostático por el diferencial de S vector sobre todo, o sea, la integral del flujo de campo, ¿no? Electrostático. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si yo pongo una superficie gaussiana en el, ¿cómo se llama esto? Que va a ser una esfera de radio RI interno, va a agarrar esta carga y esta carga que está acá, que yo no la conozco, que es la carga que se le conoce como la carga interna. Esta carga es la carga interna, la que está por ahí, por las paredes internas del casquete, que es distinta del Q sub 0 y demás. Y aquí va a ser igual, fíjense. La carga total residente es Q más esa carga interna que yo no conozco, y el flujo es eso sobre epsilon 0, ¿no? Ahora fíjense, ¿cuánto vale el campo cuando yo estoy parado en R igual a RI? Cuando yo estoy parado en R igual a RI, el campo es cero, porque ya estoy tocando el casquete conductor y en todo punto del casquete conductor el campo es nulo. Si yo paso en epsilon 0 para el otro lado, se me va a anular. Y entonces aquí va a ser igual la carga interna. Va a ser igual a menos Q, que es la carga del elemento que yo tengo adentro de mi casquete conductor, pero cambia de signo. Es decir, que la carga que yo tengo acá es menos Q. Después vamos a utilizar eso. Si esta fuese positiva, si esta fuese negativa, esta sería positiva. Siempre es la cambiada de signo, ¿bien? Por toda esta demostración que acabamos de hacer. Entonces, bueno, miren, ¿cómo es el tema del campo para cuando estamos con una esfera aislante rodeada y abrazada por un casquete conductor? Bueno, la que está adentro es la que ya vimos antes, es el campo que está en los puntos interiores de una esfera aislante, es decir, nada más y nada menos que K por Q, siendo Q la carga de la esfera, por R sobre R elevado a la 3. Esto cuando estoy en puntos internos. Cuando estoy en puntos internos, esto es K por Q por R sobre R elevado al cubo en R versor para R menores a RI, al radio interno.
Cuando estoy en el casquete, recuerden, siempre en todo punto, acá la carga total es 0. Y el campo depende de la carga total, entonces el campo ahí es nulo. Cuando está entre el radio 1 y el radio 2. Cuando estoy, ¿cómo se llama esto? Adentro del radio 1, acá lo puse, si no lo pongo acá. Cuando estoy adentro del radio 1 vale esto, ¿no? Y cuando estoy por afuera, ¿cuánto me va a valer? Va a valer la carga total residente sobre ε0 por dividido el área de la superficie gaussiana. Es decir, nada más y nada menos que K por Q, la carga de la esfera más la carga del casquete, multiplicado por R y... esta vez sí. Dividido por R elevado a la 2 en R versor. Eso para los R mayores a... acá me faltó poner el R externo, ¿no? Entre el R interno y el R externo. Y este es para mayores al R externo. Esto es cuando estamos por afuera. Es la carga total residente sobre ε0, ¿cómo se llama esto? Dividido el área de la esfera gaussiana, que está por afuera del casquete, ¿no? Eso después van a ver cómo se calcula. Ahora, ¿cómo es el tema cuando tenemos una esfera aislante, un vacío entre la esfera y un casquete conductor y, bueno, el casquete conductor, ¿no? Con una esfera aislante con carga Q y el, ¿cómo se llama esto? El casquete aislante, el casquete conductor con una carga Q sub 0. Cuando estamos adentro es lo mismo que habíamos dicho antes, K por Q por R sobre R al cubo por R versor, cuando R es menor al radio, vamos a ponerle radios a cada uno. Este es R, este es el radio interno y este es el radio externo. Bien, acá este radio interno que yo tengo acá es igual al radio de la esfera aislante, ¿no? Es decir, este de acá. Este es R y es también el R interno. Acá R, o sea el radio de la esfera aislante y el R interno son distintos. Y tenemos el radio externo. Entonces está bien puesto esto, sí. Bien. Entonces cuando estemos adentro, el campo va a ser el de los puntos internos de una esfera aislante, ¿no? O sea este, que ya lo habíamos visto. Cuando estemos entre el radio de la esfera y el radio interno del casquete conductor, eso va a ser el campo en puntos exteriores de una esfera aislante, como habíamos visto antes. K por Q dividido R elevado a la 2 por R versor, ya que la interacción de este casquete no interfiere con el campo que genera este aislante en este punto. Entonces esto va a ser entre R y el R interno, ¿no? Ahora fíjense, ¿cuánto vale entre R interno y R externo? Bueno, lo que habíamos dicho antes, entre R interno y el R externo es 0, el vector nulo, ¿no? Y cuando estamos por afuera es lo mismo que nosotros tenemos acá abajo, es K por la suma de la carga del casquete más la esfera dividido R elevado a la 2 por R versor. R es mayor a R. Entonces tenemos 4 igualdades porque tenemos 3 radios distintos. ¿Bien? Ahora, ¿cuánto vale cuando la esfera pasa de ser aislante a ser conductora? Siendo esto R, esto de acá RI y esto de acá RE, ¿no? Tengo el radio interno, tengo el radio interno y el radio externo y tengo el radio de la esfera. Y los dos son conductores. Es todo el mismo análisis. Exactamente, todo igual, solamente que esto vale 0 y esto vale tal cual como está porque
porque la carga total que va a agarrar es la Q, la carga del casquete. Entonces, para este caso, es todo lo mismo a lo que tenemos arriba, solamente que cuando yo esté adentro de la esfera, el campo va a ser nulo, porque las cargas se compensan y la carga total siempre va a ser nula dentro de un medio conductor. Esto sobre R elevado a la 2, cuando esto va entre R y RI, esto va a ser 0, y esto va a variar entre RI y RE, y esto va a ser K por Q más Q sub 0 dividido R elevado a la 2 por el reversor, cuando esto es un R mayor a R. Bien, estos dos es 0. Así como acá, porque dentro de esto y dentro de esto tiene que dar 0. Y acá agarra la carga total esta, y acá afuera agarra la suma de estas dos cargas, que es la carga total. Ahí tenemos los 4 casos clásicos de campo. Bueno, esto está medio deforme. De los 4 clásicos casos de montajes esféricos entre conductores y conductores y aislantes. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se calcula el potencial, la capacidad y las densidades superficiales? Vamos a ver un ejemplo con el primer caso a continuación. Bueno, vamos a resolver distintos casos que tenemos de lo que son campos, potenciales, capacidades y densidades internas y externas de densidades internas y externas superficiales de distintos montajes. Uno de ellos, que es muy clásico, es una carga puntual que está rodeada por un casquete conductor. Y la carga está en el centro, digamos, ¿cómo se llama esto? En el centro del casquete que previamente mencionaba. Entonces, vamos a tener un radio interno que lo vamos a llamar RI, y un radio externo que lo vamos a llamar R sub F. Entonces, el primer paso sería calcular lo que es el campo electrostático. ¿Cómo se llama esto? Los distintos puntos que vamos a tener en todo el montaje. Entonces vamos a necesitar representarlo en una función a trozos respecto de cómo va cambiando los intervalos del dominio. Entonces miren, vamos a suponer un sistema de coordenadas, ¿es así? Y vamos a usar lo que son las coordenadas esféricas. En el cielo R, phi, tita, aunque solo manualmente vamos a trabajar con R, ¿no? Por ser un alto caso de simetría. Entonces, fíjense, en el centro, en el origen de coordenadas, nosotros tenemos la carga puntual, que también coincide con el centro del casquete, ¿no? También vamos a calcular el campo electrostático para los puntos que son mayores a 0, mayores estrictamente, y menores al radio interno. ¿Bien? Fíjense, podemos usar lo que es la ley de Gauss, ¿no? Para calcular campo. Sí. Claro, la integral cerrada, diferencial de superficie, igual a la carga total residente dividido epsilon 0, ¿no? O sea, la integral del flujo de campo es igual a la carga total residente de la superficie gaussiana dividido epsilon 0. Y si después te queda para despejar ese campo encima. Claro. Entonces, fíjense, podemos usar como superficie gaussiana una esfera de radio menor al radio interno, ¿no?
la cual rodea esta carga, ¿no? Y que sea concéntrica con este casquete conductor. Hecho de esa manera, ¿cómo se llama esto? Y como ya saben ustedes, el campo electrostático y el diferencial de S van a ser, ¿cómo se llama esto? No sé el nombre. Proporcionales. Van a ser proporcionales, van a ser colineales, porque van a depender del mismo versor. Es decir, este campo va a depender de su componente en R por el reversor y va a estar el diferencial de S por el reversor, ¿no? La componente por el reversor. Eso ya gracias a que el campo, a que esta carga, que la estamos suponiendo positiva, entonces la línea de campo van a ser radiales hacia afuera, ¿no? Y el diferencial de superficie, de la superficie que nosotros estamos tomando, la superficie gaussiana, ¿no? ¿Eso por simetría esférica? Exactamente, simetría esférica. También son normales a la superficie, ¿no? Entonces, el campo y el diferencial de superficie van a ser colineales, ¿cómo se llama esto? Alrededor de toda la superficie imaginaria. Aunque en realidad es una serie de superficies imaginarias, porque fíjense que este radio varía desde 0 hasta RI. Entonces tenemos varias esferas, todas imaginarias, concéntricas, con el, ¿cómo se llama esto? Con el casquete, pero de radio menor al radio interno, todas. Y con todas con centro en el origen de coordenada donde está la carga Q positiva, ¿no? Esta carga la estamos suponiendo positiva, por eso la línea de campo electrostático son radiales hacia afuera. Si fuese negativa serían radiales hacia adentro. ¿Bien? Entonces, gracias a eso nosotros podemos poner esto de esta manera. La componente R, diferencial de S, y este integral de acá, la integral del diferencial de S sobre toda la superficie, ¿qué va a ser? Va a ser el área de una esfera de radio R al cuadrado por diferencial de R, ¿no? Entonces, al integrarlo por todo ¿cómo se llama esto? Por toda la superficie, este integral total nos va a dar esta área de acá, ¿no? Entonces esto va a ser esto multiplicado por 4pi por r al cuadrado. Hasta acá se entendió, ¿no? Sí. Bien. Entonces, fíjense. Cuatro pi por r al cuadrado igual a la carga total residente sobre epsilon 0. Y esto lo vamos a usar para todos los casos, cuando estemos dentro o fuera. O sea, esta parte de acá la vamos a usar para cuando estemos dentro, cuando estemos acá, cuando estemos fuera, para todos los casos. ¿De acuerdo? Porque siempre lo tenemos que hacer dependiente de R. Que R siempre es el radio de la superficie gaussianas que va variando. Claro, que va variando respecto de la posición, ¿no? Entonces tenemos una serie de distintas superficies gaussianas o imaginarias cerradas. Claro, siempre para la superficie gaussiana. Claro, tal cual. Pero siempre lo usamos para el análisis del cálculo del campo electrostático a través del análisis de simetrías, que para eso usamos la de Gauss, ¿no? Bien, entonces fíjense, esta parte de la igualdad siempre se va a mantener igual, digamos, pero ahora, ¿cuál es la carga total residente que yo agarro si estoy con una esfera de radio de esta distancia, o de esta distancia, o de esta distancia, siempre menor al radio interno? ¿Cuál es la carga total que yo estoy encerrando? No va a ser siempre el mismo, ¿no? No va a ser siempre el mismo. Vos pensá, la carga está en el centro de coordenadas, ¿no? Y dijimos que en el centro de coordenadas no vamos a tomar nada. ¿Lo ves? El centro de coordenadas no tomamos nada. Entonces, después del centro de coordenadas estamos armando todo. Si esta carga que está acá, esta partícula cargada, es fija y es de volumen despreciable. Entonces, si yo me paro acá o acá, ¿cuál va a ser el campo? O mejor dicho, ¿cuál va a ser la carga total que yo estoy agarrando y de la cual depende el campo? Nunca pasa. Es fácil.
Es la carga que estoy encerrando. ¿Cuál es? Q menos. Exactamente, siempre va a ser Q, porque si yo me paro acá, claro, si yo me paro acá, o acá, no importa, si siempre estoy por dentro del radio interno, ¿no? Siempre la carga que voy a agarrar va a ser la que yo tengo en el centro, ¿no? La par. Va, no siempre no, en este caso, siempre en este caso. Entonces, voy a agarrar rápido. La carga total residente va a ser Q minúscula, que es la carga de la partícula cargada fija, ¿no? Entonces esto va a ser igual a Q sobre epsilon 0, ¿no? Esto lo pasamos por debajo del denominador, ya le ponemos el vector, ya sabemos de qué versor depende, que es el versor radial, ¿no? Como lo habíamos escrito antes, que habíamos puesto que esto depende de su coordenada radial por el versor. ¿Por lo general te van a dar la carga o vas a tener Te la van a dar también? No, te la van a dar, te la tienes que dar. Por lo general, cuando o sea, la perspectiva de simetría por ley de Gauss, que no teníamos la carga y teníamos que sacar la densidad. Ah, sí, tenías que sacar, o le daban la densidad, sí. Claro. Igual ese es el caso del análisis. Pero si vos estás en un caso práctico, digamos, donde tenés datos, te tienen que dar la carga. Entonces, miren, acá por debajo tenemos 1 sobre 4pi por epsilon 0. ¿Se acuerdan que acá era igual eso? K. Exactamente, K es igual a 1 sobre 4pi por epsilon 0. Entonces, todo esto lo podemos poner como Q, K por Q sobre R elevado a la 2, y esto siempre y cuando estemos por adentro del radio interno y sin tocar la partícula cargada, ¿no? Ya tenemos para los casos donde estamos por adentro del casquete, y ahora se viene lo que es, digamos, un concepto teórico. El radio externo. ¿Ah? No, radio externo no, porque ahora vamos a tener que ir adentro del casquete. Pero voy a escribir de vuelta esto, que esto lo voy a necesitar para todos los casos. R elevado a la 2 igual a la carga total residente sobre epsilon 0. Bien. Ahora, y esto, el resultado, no sé, se lo acá. Si no, voy escribiendo ya lo que es la función a trozos. K por Q sobre R radio. Bien. Entonces, fíjense, cuando estamos acá, en lo que es, voy a borrar esto, en lo que es la capa conductora adentro de la misma, ¿no? Es decir, estamos entre el radio interno y el radio externo en este caso. Una R que varía entre el radio interno y el radio externo. ¿No? En ese caso, hay una cosa que tienen que tomar en cuenta, y es que adentro de todo medio conductor en equilibrio, ¿no? Siempre las cargas se compensan. ¿Y a qué voy con eso? Cuando yo digo que las cargas se compensan, imagínense que yo tengo una superficie, ¿no? Y que yo acá adentro tengo, por ejemplo, menos 3Q, ¿no? Sí. Y acá yo tengo Q y Q, ¿no? Tres partículas con estas cargas. Si yo calculo la carga total adentro de esta superficie, ¿cuánto me va a dar? Exactamente 0. Me va a dar 0. La carga total me va a dar 0. Eso significa que se compensa. Que las cargas, por la cuestión de su signo, se van sumando y restando de forma tal que la total dentro del medio, ¿no? Me va a dar 0. Entonces, el casquete tiene una carga que la podemos definir. ¿Cómo la quieren definir? Q sub C, Q', la carga del casquete. Sí, Q sub 0. Q sub 0 la carga de esto. Sí. Bueno, está bien. Q sub 0 va a ser la carga La del casquete. R.
Tipo, claro, que está entre R y R. Claro, que no es la carga total de este casquete. ¿Bien? Ahora, como dentro del casquete siempre las cargas se compensan, ¿no? O sea, siempre que esté dentro del radio interno y el externo, las cargas se compensan. ¿Ah? La envoltura. Claro. Entonces, siempre dentro del casquete, en todos los puntos del mismo, como es un conductor en equilibrio, va a ser cero. Entonces, por lo tanto, si yo tengo un 0 acá sobre epsilon 0 y lo divido después por 4pi por r al cuadrado, ¿cuánto me da? 0. Entonces, el campo electrostático para R's mayores a R1 y menores a... no, R1 no, perdón, R interno y menores al R externo va a ser 0, con un vector, por favor, así, el vector nulo. ¿Bien? Entonces, vamos con los siguientes casos. Bien, ahora vamos cuando estamos afuera. Cuando estamos afuera del, ¿cómo se llama esto? Es decir, cuando estamos con R mayores al radio externo, ¿eso sí? Estamos agarrando dos cargas, la carga de la partícula y la carga total del casquete. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto va a ser la carga total residente? Por afuera del casquete, sin tocar el casquete. Q minúscula. Q minúscula, pero ¿y esto? ¿La carga del casquete? ¿Qué pasó con eso? 0. No, no es 0, es 0 dentro del casquete. Por fuera no, eso es lo que estaba diciendo. Por eso justamente tiene que ser estrictamente mayor. Porque si estoy calculando por dentro del casquete, como llama esto, la carga que yo calculé ahí va a ser 0. Por afuera para calcular. Claro, y yo ahora estoy afuera. Si estoy afuera, entonces la carga total va a ser la carga de la Q chiquita más la de la Q grande. Es decir, la carga de la partícula cargada más la del casquete. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Sí. Pues, entonces la carga total residente, vamos a ponerlo en azul. Vamos a poner el campo directamente. Esto va a ser K multiplicado por Q minúscula más Q sub 0, que es la carga del casquete, dividido R elevado a 2 en R menos 1, ¿no? Básicamente casi lo mismo que esto, solamente que acá tenemos la Q minúscula y acá tenemos Q minúscula más la Q mayúscula, siendo la Q minúscula la carga de la partícula y siendo Q mayúscula la carga del casquete. Entonces, esto va a ser K por Q chiquita más Q grande sobre R elevado a 2. Una cosa, acá me faltó poner R elevado a 2, no lo vi, disculpen, no lo vi. R elevado a 2 en R menos 1. Para los R mayores al radio externo. Bien, y acá tenemos una parte de lo que estamos buscando, que era el campo. Bien. Entonces, miren, vamos a calcular el potencial para todos los puntos, ¿no? Ahora, fíjense, el potencial era igual a ¿qué? Menos la integral desde la referencia hasta la posición del campo electrostático multiplicado por el diferencial tangente a la trayectoria, ¿no? Sí. Y miren, ¿cuál es la referencia que nosotros vamos a tomar? ¿O cuál es la que nos conviene tomar? Dentro del cuerpo. No, la referencia. Fíjate. Del infinito. El infinito, ¿por qué? Porque es infinitamente confinado. Tal cual. Es un montaje infinitamente confinado. Entonces, podemos tomar la referencia en el infinito. Y esto va a ser menos diferencial de R doblemente prima, porque el diferencial de L va a ser, como es una trayectoria radial, va a ser colineal con el campo y demás, por el reversor, ¿no? Bien, fíjense, vamos a calcular el potencial para casos cuando estamos por afuera de todo el montaje, ¿no? O sea, puntos exteriores o de distancias mayores al radio externo. ¿Bien?
R mayor es el radio externo. Entonces, fíjense, podemos tomar la referencia del infinito porque la distribución es infinitamente confinada. Y el diferencial de L en este caso va a ser negativo porque vamos a tomar una trayectoria en sentido creciente. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros vamos a ir desde 0 hasta infinito, es decir, vamos a ir desde el punto hasta la referencia. Y por lo tanto, el diferencial de L va a ser negativo. Y va a ser radial porque la trayectoria que nosotros vamos a hacer va a ser radial. ¿Bien? La referencia, como previamente lo había dicho, desde 0 infinito. Claro. Sí, o sea, pero no, o sea, la trayectoria. No, de 0 hasta infinito no, sería, perdón, desde R hasta infinito. Había dicho 0, disculpen. La trayectoria va a ser desde R hasta infinito, es decir, lo vamos a hacer desde el punto hasta la referencia, porque la referencia es mucho más grande que el coso, ¿no? La distancia del punto. Entonces vamos a tomar el diferencial de L negativo y radial porque es una trayectoria radial. Entonces va a ser menos la integral desde R hasta infinito del campo, que el campo es K por Q más Q sub 0, ¿no? Dividido R elevado a 2 por R coso, por el reversor, multiplicado por el diferencial de L, que es menos diferencial de R doblemente primado por el reversor, ¿no? Este R es la integral, es la variable que yo voy a integrar y es la que me define el recorrido, por lo tanto la voy a doble primar, ya que definimos a las primadas como las de las fuentes, las R normales como las pruebas y las R doblemente primadas como los recorridos que yo hago para calcular el potencial. Bien. Entonces, el reversor con el reversor se me van a hacer 1, ¿no? Multiplicados escalarmente, ¿no? Menos por menos se me va. Y K por Q más Q sub 0 son constantes y se me van afuera de la integral. Entonces me va a quedar Q más Q sub 0 por la integral desde R hasta infinito de... ¿No va un menos ahí también? No, porque menos y menos se va. R doblemente primado de menos 2 por diferencial de R doblemente primado, ¿no? Sí. Bien. Esta integral ya saben cómo se resuelve, es una impropia. Entonces esto va, vamos a hacer esto aparte. Esto va a ser como yo estoy resolviendo esta integral, nos va a dar menos 1 sobre R doblemente primado, ¿no? O sea, el resultado de esto nos da esto, y esto yo lo voy a evaluar desde R hasta T, siendo T una variable de límite que yo tengo, ya que es una integral propia, ¿no? Una T tendiendo a infinito. Entonces, miren, esto me va a dar el límite de T tendiendo a infinito de menos 1 sobre T, menos menos, es decir, más 1 sobre R. Esto de acá no va a dar 0 porque el límite ¿cómo se llama esto? De cualquier constante debido a un polinomio cuya variable dependiente tiende a infinito va a ser siempre 0, ¿no? Entonces el resultado de esto es 1 sobre R. Entonces, ¿cuánto va a valer el potencial? El potencial va a valer K por Q más Q sub 0 sobre R, esto tengo un poco por acá, me acomodo. No, eso va a ser K por Q más Q sub 0 sobre R, ¿no? Porque es esto multiplicado por el resultado de esto, que es esto por sobre R, ¿no? Sí. Bien, vamos un poco rápido porque son bastantes cálculos y igual si tienen alguna duda me paran y yo les vuelvo a explicar, no tengo ningún problema. Bueno, esto es para R mayores a raíz de 1. Queremos otros ejercicios, ¿no? Mañana. Sí, la idea es que haga, ¿cómo se llama esto? Igual, es buena idea eso, hacer una parte acá y después lo que falte lo hacemos mañana. También, pero igual, qué sé yo, capaz vienen otros chicos con consulta y demás. Este es el de parcialita, ¿no?
No, a mí me tomaron otro caso que ahí lo vamos a ver. Pero ¿qué es? ¿Qué... Es un montaje, pero es distinto a este. Ya lo vas a ver, ya lo vas a ver. ¿También es esférico? También sí, comúnmente los que toma la profe Lorena son esféricos, no suele tomar los elípticos, por ejemplo. Aunque la lógica para calcularlos es la misma, pero las herramientas con las cuales lo que van a hacer va a ser distinta. O sea, sí van a usar simetría de Gauss, pero por ejemplo no van a tener campos así. Van a ser campos dependientes de ρ, no de R. Entonces, esto es Q sub 0 sobre R para R mayores al radio externo. ¿Bien? Entonces, miren, vamos a calcular el potencial cuando pasamos adentro del casquete. ¿No le pones ahí el R reversor? No, el potencial es un vector o un escalar. Entonces no llega a eso. No soy Maximiliano. Bien, entonces miren, vamos a ir en un R que va desde el radio interno y el radio externo, ¿no? Vamos a irnos adentro del casquete. Y vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Fíjense, la integral que yo voy a usar va a ser la típica desde el punto hasta el infinito, ¿no es así? Sí, que va a ser igual al infinito hasta... Claro, pero fíjense una cosa. Acá hay un radio con el cual yo me cruzo cuando hago el recorrido, ¿no? Y acá en estos puntos que yo tengo acá, el campo no me va a valer lo mismo que cuando yo esté acá afuera. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Bien, perfecto. Entonces, esta integral se me va a subdividir en dos integrales distintas. Una que va a ir desde el punto. ¿Decime? Puede ser que solo te quede la misma expresión porque la otra, como el campo es 0, te va a quedar exactamente Sí, la misma. vamos a ver justo eso. Vamos desde el punto. Desde el punto que está por acá, que va. Ahora entendiste lo que Que mayor al radio interno. Ahora repito con ustedes. Que mayor al radio interno, entonces no toma esto, pero sí el recorrido pasa por acá, ¿no? Porque el recorrido que yo estoy haciendo, el R doblemente imprimado, va desde R hasta infinito, ¿no? Sí. Uy, esto lo puse acá, te voy a poner en otro lado. Acá. R doblemente imprimado va desde R hasta infinito, ¿no? Y esto para todos los casos, porque estamos tomando siempre finitamente confinado y estamos calculando el potencial en un R genérico, ¿sí? Para poder ponerlo en función siempre. Y eso se justifica por los dominios y cómo va cambiando el potencial, respecto de cómo va cambiando el dominio. Entonces, miren, voy desde R hasta dónde, ¿con qué me cruzo acá? Con R. Exactamente. Entonces después voy a ir desde R hasta infinito. ¿No? Ahora fíjense, voy a usar ahora. A ver si tengo para poder. Me equivoco, tenés que decir. Me equivoco, sí. Voy a ver si puedo poner. Ahí está, el azul. Bien, miren. El potencial va a ser igual a menos. Le vamos a poner todo en un corchete así. La integral desde R hasta R sub E del campo por el diferencial de L más la de R hasta infinito del campo por el diferencial de L. Sabiendo que este campo está definido en este dominio y este campo es el que está definido en este dominio y la trayectoria que nosotros estamos agarrando es la misma, ¿no? Sí. Bien, aunque no definida en las mismas variables, obvio también están definidas acá, pero bueno, en los intervalos. Pero ¿qué pasa? El campo dentro del casquete conductor, ¿cuánto vale? 0. 0, siempre, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a valer esta parte de la integral? 0. Perfecto. ¿Y el campo este cuál es? Es externo. Exactamente, este que tenemos acá, el que está por puntos, por R mayores a radio externo. Entonces, lo podríamos hacer un poco rápido. Sí. Sí.
porque básicamente es todo el mismo cálculo. Vamos de ir de R hasta infinito, tenemos K por Q más 0 sobre R doblemente primado elevado a la 2 por menos diferencial de R doblemente primado por R reversor, perdón, me olvidé el reversor acá, R reversor, se va a reversar con el reversor, el negativo con el negativo, estos pasan como constantes, salen de la integral. ¿No es lo mismo que hiciste recién? Que va sí, lo mismo, solamente que no, por eso es lo que estaba diciendo. Solo con R. Claro, solamente que con R, entonces va a quedar R reversor por el reversor 1, negativo por negativo positivo, ¿no? Entonces, y toda esta parte de acá arriba es constante, o sea, acá hay las cargas, ¿no? Entonces esto se va de la integral y me queda la integral de R doblemente primado elevado a la menos 2, porque no estoy haciendo la recíproca, diferencial de R doblemente primado definido desde R hasta infinito. Esta integral de acá la resolvemos como la habíamos resuelto antes. La integral de esto, se pueden fijar cómo se llama esto sacándolo directo, nos va a dar menos 1 sobre R doblemente primado. Y eso es porque esto es más 1 y luego el resultado de eso lo divido. Y más 1, bueno, nos va a dar menos 1 y el resultado de lo dividido es menos 1, entonces va a ser menos 1 por R a la menos 1, que es 1 sobre R. Y esto está definido desde el radio externo hasta una t, siendo t una variable que tiende a infinito, ¿no? Por el tema del cálculo de las integrales impropias. Bien, esto de acá nos va, ya sabemos cuánto nos va a dar, nos va a dar 1 sobre r, porque la parte de t va a valer 0, porque va a ser el límite de t tendiendo a infinito de 1 sobre t, va de menos 1 sobre t, y eso es 0, y luego, r no, r externo. Y luego la otra parte va a ser menos porque como se llama esto, por ser el límite inferior de la integral, y el otro menos por este menos que tenemos acá, 1 sobre r, ¿no? Porque es el límite inferior. Y ese va a ser el resultado, y multiplicado eso por las constantes, nos va a dar exactamente esto. Para r's que están entre el radio interno y el radio externo. Ahí está. Bien, pasemos al siguiente. Igual que el otro, pero en vez de R al cuadrado, R. Sí, es más, vamos a dejar ¿cómo se llama esto? Fíjense que después de hacer la primera integral, después todas las demás salen a las papas, vaya, reconociendo el tema de las integrales. Fíjense, ahora estamos por puntos menores al radio, la distancia al origen menores al radio interno. ¿Es así? Es decir, por puntos por adentro del casquete conductor. En otras palabras, R mayores a 0 y menores al radio interno. Y el otro era. El otro está ahí arriba. Los estamos colocando todos acá. Nos falta el último, ¿no? Bien, entonces ahora nos vamos a ir con R mayores a 0 y menores al radio interno, ¿no? Entonces fíjense, vamos a hacer el mismo recorrido siempre, ¿no? Desde el infinito hasta la posición. Por lo tanto, el diferencial de L va a ser radial y negativo, ¿no? Radial porque el recorrido es radial. Sí. Entonces, un vector tangente siempre con una trayectoria radial va a tener una coordenada radial, nada más. Y una componente radial por lo tanto. Entonces, fíjense, ¿cómo nos va a subdividir esta integral si yo voy desde el infinito y entro hasta un punto por adentro del casquete conductor? Y de 0 hasta. Y después de R. Vamos desde lo más chico a lo más grande. ¿De R hasta dónde? Hasta RI. Bien. Más. R. Y No, sí, R. RI hasta RE. Y de R al infinito. Y después desde R hasta el infinito. Bien. Una pregunta, ¿por qué ahí no va de 0 hasta RI? Si no puedo ir. Porque el recorrido y porque Claro, el recorrido del sí, potencial, sí, claro. No, es el recorrido del potencial, no del Claro, coso. de- No de- Sí, pero puedo ir. Claro. Acordate, por O sea, eso porque tenía- distinguimos con el doble primado.
no es lo mismo el recorrido del potencial que dónde estamos calculando el punto. Esto define dónde lo estamos calculando. ¿Bien? Y esto me define dónde yo recorro para calcularlo, porque yo para calcular un potencial siempre necesito una trayectoria. Y una que me beneficie mejor para hacer un cálculo lo más ideal y corto posible. ¿Bien? Entonces fíjense, esta de acá, el campo que me depende de esta va a ser 0, entonces esta integral de acá ¿cuánto me va a dar? 0. Bien, perfecto. Esta de acá, perdón, esta de acá ya la tenemos. Sí, que no. ¿Qué es esto de acá? ¿No? Entonces, ¿cuál nos falta calcular? Esta que tenemos acá. La integral. A ver si me alguna de la roja. La integral de RRI del campo, que en este caso, si estamos por adentro del casquete, ¿cuál es el campo que vamos a tomar? ¿Cuál de los tres? Claro, este. Entonces va a ser K por Q chiquita sobre R elevado a la 2, ¿no? Sí. N reversor. Esto menos multiplicado por menos diferencial de R doblemente primado en el reversor y primamos doblemente este de acá. Este R elevado a la 2. El menos con el menos se va, otra vez R con el reversor multiplicado me dan 1 y K y Q chiquita salen como constantes, entonces se van a formar literal. Entonces esto va a ser K por Q chiquita, a ver si esto otro lo puedo poner mejor. Por R doblemente primado a la menos 2, diferencial de R doblemente primado. Entonces, esto va a ser K por Q por menos 1 sobre R doblemente primado desde R hasta RI. ¿No? Sí. Y calculando esto, nos va a dar K por Q chiquita por 1 sobre R menos 1 sobre RI. ¿Se entiende por qué lo hice así, no? Porque el primero, el de RI, me da negativo y el otro me da positivo porque es menos, por ser el límite inferior de la integral, y otra vez menos por esto acá, ¿no? Entonces menos menos me va a dar más. Entonces puse la porcentaje positiva acá, simplemente para que quede mejor, ¿no? Bien. Entonces, esta integral de acá me va a dar lo que es... ¿Cómo por nada? Lo voy a dejar empezar acá. No lo puso. Digo, para aprovechar el menos. Te va a quedar KQ sobre R. Me va a quedar... Bueno, me va a quedar esto básicamente, ¿no? Sí. Entonces, vamos a poner el potencial entero. Bien. El potencial en puntos por adentro del radio interno del casquete va a ser la sumatoria de este resultado, que es ese de allá, es decir, igual a K por Q por 1 sobre R menos 1 sobre RI, más el resultado de este, que acá entre el radio interno y el radio externo, el campo es igual a 0, por lo tanto la integral de curvilínea va a ser 0 y el potencial acá definido es 0, como lo habíamos visto también en el caso anterior, que cuando íbamos desde el radio interno al radio externo lo anulábamos, justamente por eso. Bueno, vamos a poner más 0 por ahora, pero nada, igual sí se entiende, ¿no? Sí. Y después este de acá, que lo calculamos previamente, que es este que tenemos acá. Entonces, K por Q más Q sub 0 sobre RE y nada más, eso sería. Y esto es el potencial, así de feo como lo ven, para R mayores a 0 y menores al radio interno. Bien. Resultado de la suma de dos integrales, una que es esta y la otra que ya la calculábamos previamente. ¿Por qué habías dado vuelta el 1RI? Porque mira, es RI menos R doblemente primado desde RI hasta desde R hasta RI, ¿no? Esto me va a dar, si yo aplico el coso, ¿no?
los límites de integración va a ser 1 sobre RI menos 1 sobre R. El límite inferior, ¿no? Entonces esto va a ser menos por menos, se me va a hacer más. Entonces voy a tener 1 sobre R menos 1 sobre RI. ¿Está bien? Sí. Entonces, el resultado de este potencial me va a dar K por Q sobre nada, perdón, multiplicado por 1 sobre R menos 1 sobre RI. Sí, el R, Sí. más K por Q más Q sub 0, que es la carga del casquete esta, y esta es la de la partícula, sobre RE cuando R varía entre 0 y RI. ¿Bien? Acuérdense que en el caso del potencial, si nosotros estábamos en el R igual a 0, el potencial diverge, ¿no? Sí. Perfecto. Porque justamente lo tenemos debajo del denominador. Igual eso afecta a efectos de la teoría y de los modelos, porque en la realidad eso no es así. O sea, el potencial de una partícula no es, tomando la referencia en la partícula, no nos va a dar infinito. Pero bueno, como se llama esto, con interferencia en los modelos, eso es así. O sea, tiende infinito, o sea, diverge. Eso sería el potencial de este montaje. Tengo el casquete. Y en el centro del casquete tengo una partícula cargada, ¿bien? El casquete conductor. Positivamente. ¿Está bien? ¿Eh? Positivo. Sí, carga positiva. Bien. Ahora quiero que vean una cosa. Cuando... Esto es un efecto teórico que no lo voy a explicar tanto, digamos. Esto era Q sub 0, ¿no? Sí. No voy a explicar de forma teórica de dónde sale, pero voy a explicar de forma práctica sí de dónde sale. Miren, yo por acá afuera, cuando me voy afuera, ¿cuánta carga estoy agarrando? Estoy agarrando Q más Q sub 0, ¿no? Porque estoy agarrando esta carga y esta carga también. Sí. ¿Es así? Y la carga que yo tengo acá adentro es Q sub 0. ¿Bien? Que es la carga del casquete. Piénselo de esa forma. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando yo estoy en un medio conductor, lo que me sucede, y tiene una estructura interna donde ahí hay una fuente, lo que me sucede es que dicha carga de esa fuente, ¿no? Se va a estar también de lo que es el conductor o representar el conductor, pero va a tener signo distinto. ¿Y cómo se explica esto? Bueno, fíjense, si yo hago esto más esto, ¿cuánto me da? Si yo hago Q chiquita más Q sub 0, Q sub 0. Claro, K más Q sub 0 más menos Q. ¿Cuánto me da? Q sub 0. Así que era Q y más Q sub 0. Bien, pero esto en las paredes internas. Acá van a estar depositadas las cargas negativas siempre y cuando este sea positivo. Si no, va a ser al revés, ¿no? Bien. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Y en estas paredes que yo tengo acá, yo tengo una carga Q chiquita más Q sub 0 grande, ¿no? Las que están por afuera. Sí. Lo que había puesto era una Q negativa, ¿no? Claro, acá hay una Q negativa que es la misma carga que esta, pero es signo opuesto. Si esta es negativa, esta es positiva. Si esta es positiva, es negativa. ¿Esa es una carga de prueba? No es una carga de prueba, es una partícula, es la carga de la partícula cargada. Bien, entonces, fíjense, yo voy a calcular las densidades superficiales internas y externas, ¿no es así? La interna depende de la carga interna pero pará, ¿de qué lo voy a calcular? Lo voy a calcular de este medio conductor, ¿no? La densidad superficial interna de este conductor y la externa de este conductor, ¿bien? Esto va a ser la carga interna sobre la superficie interna, y esto va a ser la carga externa sobre la superficie externa, ¿bien? Fíjense.
¿Cuál va a ser la carga interna? La que está pegada a al radio interno, ¿no? El radio interno era este acá, ¿se acuerdan? Y esto era acá, era el radio externo. Pegada al radio interno, ¿cuál es la carga? Menos Q. Menos Q, bien, menos Q chiquita. Y la superficie, fíjense, es una esfera, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es el área de una esfera? 4pi radio cuadrado. Bien, ¿y cuál va a ser el radio en este caso? RI, exactamente. Esto de acá es la densidad interna, que es negativa. Y puede dar negativa porque, ¿cómo se llama esto? Porque justamente porque la densidad es una escalar. Entonces es un número real y puede tomar valores positivos y negativos. Entonces, vamos con la externa. La externa, ¿cuánto sería? 4pi RE. Pero primero la carga. ¿La carga externa cuál es? Q más Q sub 0 Perfecto. sobre 4 tercios de pi. No, el área, no el volumen. El área, no es el volumen. 4 pi RE cuadrado. Bien. Ahí está. Eso es la densidad interna y externa. Siempre se calcula de esta manera. Siempre pensando que la carga que yo tengo del objeto al interior, la que se va a depositar en las paredes internas del conductor, va a ser la misma pero negativa, y la externa va a ser la suma de la carga de ese elemento más el del ¿Cómo conductor. eso va a ser siempre la misma pero negativa? ¿Cómo es eso? Va a ser no siempre negativa, siempre de signo opuesto a la de esta. O sea, yo tengo acá una esfera, ¿no? De carga Q negativa, la que se va a pegar acá en la superficie interna, o sea, la carga interna, ¿no? Va a ser Q positiva. Porque la de la esfera es negativa, la que se pega acá es positiva. Es signo opuesto. ¿Bien? Entonces, nada, así se calcula. No es muy complicado. Ahora, ¿cómo es el tema del cálculo del potencial? Fíjense. Yo tenía una relación que me decía, perdón, potencial no, la capacidad. Yo tenía una relación que me decía que la capacidad es la constante proporcionalidad que hay entre la carga y el potencial, ¿no? Bien, ¿qué es lo que pasa acá? Esto de acá, ¿cómo tenía que ser? ¿Cómo? ¿Qué te refieres? ¿Cómo tenía que ser esto? ¿Positivo, negativo? Positivo. Positivo, tiene que ser mayor a 0, ¿no? Sí. Siempre, es un real mayor a 0 porque no depende de la carga del potencial, depende del medio conductor. Entonces, fíjense, una cosa muy importante. Yo tengo distintas cargas en mi montaje. Yo tengo Q chiquita y tengo Q sub 0. Y al mismo tiempo también tengo Q más Q sub 0. ¿Qué es lo que pasa? Si el potencial que yo tengo, ¿no? de mi montaje es menor a 0, yo tengo que agarrar la carga negativa. Es decir, la carga que yo tengo que agarrar es la negativa. Es decir, por ejemplo, si esta es negativa y esta es positiva, agarro esta. Ahora, si es al revés, si esta es positiva y esta es negativa, agarro esta. ¿Bien? ¿Te va la más chica? ¿Eh? ¿Siempre agarro la más chica? No, la más chica, la que es negativa si el potencial es negativo. Porque negativo sobre negativo me da positivo. Está. En el caso que me tomaron a mí en el parcialito, me habían dado, ¿cómo se llama esto? Una esfera rodeada de un casquete conductor, ¿no? Y la esfera era conductora también, sí, la esfera era conductora. ¿Y qué sucedía? Que esto tenía carga, ¿cómo se llama esto? Menos Q. Y esto tenía carga Q. Sí. Entonces, ¿cuál es la carga total? La carga total es 0, porque es menos Q más Q. Entonces es 0, ¿no? Pero ¿qué pasa? El voltaje que a mí me había dado negativo. Y yo sabía que la capacidad me tenía que dar positiva. Entonces lo hablé con la profe, ¿no? ¿Y qué es lo que me dijo? Me dijo, agarrar la carga negativa. ¿Y cuál es la carga negativa en este caso? Upa. Está prendido. No, perdón, esto no era la negativa, era la del casquete. La esfera era. La negativa era la del casquete. La positiva. La negativa era la del casquete, la positiva era la de la esfera.
¿no? Sí, esta es menos Q, menos Q. Entonces, la carga que yo agarré es la de menos Q, lo dividí por el potencial que era negativo, ¿no? Este era un potencial negativo, y eso me dio la capacidad. La capacidad del montaje era la carga del casquete dividido al potencial, ¿no? Entonces siempre se tienen que fijar eso, que les tiene que dar positivo sí o sí. La capacidad siempre... Pero si no es nada, boludo. Acá lo tengo. Potencial menor a 0. Pero bueno, es eso, o sea, esto es menor a 0, entonces la carga que agarran va a ser la negativa. El potencial es mayor a 0, o sea, es positivo, agarran la carga positiva. ¿Bien? ¿Perfecto? ¿Se entiende eso? Sí. Y siempre con esta fórmula. Es siempre carga sobre potencial. Y el potencial se lo van a hacer calcular. Si le hacen calcular la capacidad, le van a hacer calcular el potencial. ¿Cómo? Como lo hicimos hace un rato. Bien, ¿se entendió? Sí. Sí. Miren, para explicar mejor el tema del por qué la carga esta es negativa, hay una manera de explicarlo a través de la ley de Gauss. ¿Bien? Fíjense. Esto es la carga total residente sobre epsilon 0, ¿no? Y esto era igual a la integral del campo por diferencial de S vector en S, ¿no? O sea, la integral del flujo del campo. ¿Bien? Entonces, miren. Si yo me paro, ¿cómo se llama esto? Y calculo el campo desde este punto hasta este punto. Fíjense, ¿no? ¿Cuál es la carga total que yo voy a agarrar? Voy a agarrar, no, perdón, en este punto. Voy a agarrar lo que es la carga que yo tengo acá, ¿no? Y una carga la cual desconozco. Una carga que está en este punto de acá, ¿no? Una carga cuyo valor yo no sé cuál es. ¿Se entiende, no? Sí. Porque no va a ser el mismo que este, ya que yo estoy parado acá. Justamente acá. ¿Bien? Entonces, esa carga es la carga interna de la que hablábamos antes. Esta que nosotros tenemos acá. ¿Bien? Y luego tenemos la otra carga, que es la carga que yo estoy agarrando acá. Eso es la carga total residente. La interna, que es la que está acá, ¿no? Pegado a esta pared, muy cerca o pegado, ¿no? A la pared interna, que no la conozco. Y la carga esta chiquita. ¿Bien? Eso sobre epsilon 0. Pero recuerden, ¿qué pasa cuando yo calculo el campo en un punto que está pegado, o sea, tocando o por dentro del, ¿cómo se llama esto? Un componente conductor en equilibrio? ¿Se equilibraba? Exactamente, entonces ¿cuánto me da esta parte? 0. ¿Bien? Este epsilon 0 pasa para el otro lado y ¿qué pasa con él? Se anula. Entonces me va a quedar que QI más Q es igual a 0. Entonces ¿cuánto va a ser QI? Menos Q. Exacto. Y por eso lo que queda acá es menos Q. Ahí está la explicación teórica del por qué la carga que me queda acá es menos Q, la que queda pegada en la parte interna del conductor. ¿Se entendió eso o hubo algo que no entendieron? Joya. A mí me lo habían explicado así. Y justo me acordé.